Listo. Bien, buenas tardes a todos, o bueno, buenos días a los que están en la costa oeste de los Estados Unidos y mediodía para quienes están en la hora Caracas. Bienvenidos a esta última sesión de la quinta temporada de Repensando Venezuela, con la cual vamos cerrando este nuevo ciclo de 6 presentaciones que tuvimos esta vez con mucha gente, muchos amigos, colegas, muy contentos de llegar ya a esta fase final. Esta vez Irina va a conversar el día de hoy con Keila Valdelaville, quien nos va a hablar de su novela Minerva, publicada el año pasado por la editorial Pretextos. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Irina y luego a Keila. Bienvenida, Keila. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas Y gracias. Gracias por invitarme. bienvenidos todos y todas eh, los que nos han estado acompañando a lo largo de estas semanas. Bien, Irina. Y no, gracias, Keila, nuevamente por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de que seas el cierre de esta quinta temporada de Repensando. Que tampoco puedo creer que sean ya 5 temporadas, así que nada, gracias a ti, gracias, como dice Manuel, a los que nos han acompañado. Voy a leer tu nota biográfica y luego te cedo la palabra. Keila Valdelaville nació en Caracas y vive en Nueva York. Es autora de las novelas Minerva, que salió en el 2023, y Los Días Animales del 2016, que recibió el International Latino Book Award en la categoría Best Novel in Spanish en el 2018 y que traducida como The Animal Days obtuvo la mención honorable en la categoría Best Novel in English en el 2023. Su libro de cuentos, Ana no duerme, publicado en el 2007, perdón, fue finalista como mejor libro de ficción en el Concurso Nacional de Autores Inéditos Monte Ávila Editores. También ha publicado los libros de cuentos Ana no duerme y otros cuentos y Enero es el mes más largo, colección que obtuvo en el 2023 la mención honorable en el International Latino Book Award, categoría Best Fiction Anthology in Spanish. Es también autora de los libros de poemas Perseo en si bemol, finalista en el Past Prize for Poetry 2022 y Viaje Legado. En el 2021 publicó el libro de crónicas de Cuando corre Lola corre, de Cuando corre Lola corre, dejó sin aire a Murakami. Wow. Editó la Mm. antología bilingüe Entre el aliento y el precipicio, poética sobre la belleza. Es antropóloga con maestría en ciencias políticas de la USB y MF en escritura creativa de NYU. MA en estudios hispánicos de Columbia y autora residente en Virginia Center for the Creative Arts y Vermont Studio Center. Su trabajo ha sido destacado en la selección Babelia del diario El País, en El Mundo de España, Confabulario del Universal de México y la revista Letras Libres, Librújula, Senda, Latin American Literature Today y Papel Literario, entre otros. Wow, Keila, has estado ocupada. Y bueno, con eso, muchas gracias nuevamente y te cedo la palabra. Bueno, un gran gusto estar acá con ustedes de nuevo. Les comentaba eh, cómo he disfrutado los encuentros, tanto los que he podido ver en tiempo real como los que he visto en diferido. Los felicito porque el trabajo que están haciendo es increíble. Están haciendo una compilación de autores y de autoras bueno, que yo pienso que se está convirtiendo en una referencia para quien quiera conocer lo que se está escribiendo desde afuera, ¿no? Eh, Así que bueno, los felicito y para mí es un honor estar acá con ustedes y un motivo de alegría pues compartir nuevamente. Bueno, creo que lo que me gustaría contarles un poco, digamos, son algunas de las ideas que están circulando en esta novela, mi segunda novela Minerva. Eh, y bueno, esperando que de pronto estas ideas pues, y esta historia de paso a algunas preguntas o en todo caso a una conversación entre todos. A mí me gusta más conversar que contar, a menos que ya, digamos, a menos que esté sola escribiendo, prefiero la conversación. Así que, y bueno, y por supuesto también les traes algunos fragmentos para leerles algunos pedacitos de la novela y tengan alguna idea más o menos de cuál es el ritmo y cuál es el tono de la historia, ¿no? Y la voz del personaje principal, que es Minerva. Bueno, pues Minerva es una mujer, eh, al inicio
una niña nacida pues en una familia de tres papás, una familia no convencional, de dos padres y una madre. La mamá es diseñadora de modas y baila en su tiempo libre porque pues hacía ballet desde pequeño. Uno de sus padres es investigador social y es un catalán este, refugiado en Venezuela a raíz de la situación política este, eh, española franquista. Y también con una historia pues muy desgarradora durante la guerra civil de su familia. Y un padre diseñador de modas venezolano y diseñador de escenografía para teatro y de vestuario para teatro. Estos tres personajes se conocen primero. Martín, que es el diseñador de escenografía, y Lisa, que es la diseñadora de modas y bailarina, y se hacen muy amigos y aparecen en un pasado muy lejano, y tienen una especie de relación romántica, pero difusa también, ¿no? En todo caso, se convierten construyen una relación entrañable. Eventualmente aparece el tercer personaje, el tercer integrante de la familia, que es el español, y deciden tener una hija. Esa es Minerva. Minerva nace en esta familia de estos tres papás. Nace sin saber realmente quién es el padre biológico porque nadie lo sabe. Es uno de los misterios de la historia y una de las preocupaciones que tiene Minerva desde pequeña. Mi Minerva, nacida en Venezuela, en el contexto político del siglo XXI, en una sociedad controladora, autoritaria, no particularmente abierta a la diversidad, mucho menos a la disidencia, nace en esta familia tan particular, en la que además se le ocultan cosas como quién es el papá, se le ocultan cosas que realmente nadie sabe, como quién es el papá, y que por supuesto ya no cree que nadie sabe. Y al mismo tiempo en este ambiente tan libre, ¿no? Por una parte muy controlada por sus padres porque temen por su seguridad y temen que sufra a raíz de de su historia familiar, que sufra maltratos, que sufra mayor marginalización de la que ya tienen ellos y de la que viven ellos como disidentes políticos y como una familia tan diversa y tan particular. De manera que es muy controlada, muy protegida, pero al mismo tiempo crece escuchando que la gente tiene que ser libre, que la gente tiene que expresar quiénes son, que la gente tiene que ser pues quienes están supuestos a ser o quienes están supuestos a convertirse de manera de ser felices. Entonces, bueno, ella vive como que ella crece en esta contradicción, digamos, ¿no? Sale a la calle y se siente preocupada porque se da cuenta como sus amiguitos del colegio, pues, sí, pues, la miran diferente y como incluso las familias del colegio los miran diferente y al mismo tiempo, pues, sintiendo que es muy libre en su casa siempre y cuando esté del lado de adentro. También está la situación de inseguridad venezolana que se suma a todo esto, ¿no? Eh, para no contarles todos los detalles, eventualmente ella por a raíz de una situación que pone su familia en riesgo, ella termina ya siendo mayor. Perdón, mire, Minerva es bailarina y tiene estas dos tendencias también. Una, la de moverse, por supuesto, la de vibrar cuando baila, y es algo que ha heredado, por supuesto, de su mamá Lisa. Y la otra, más bien es una niña muy meditativa, muy callada, muy ensimismada, que tiene la tendencia a quedarse quieta, acostada en el piso, mirando la nada, absolutamente inmóvil. Eh, Esas dos tendencias la acompañan todo el tiempo. Ella como que se disocia por momentos, es una suerte de condición meditativa a la que ella entra por, pues nada, naturaleza. Eh, estas dos fuerzas, ¿no? La del movimiento y la quietud, la acompañan todo el tiempo, a lo largo de su vida. Ella siendo mayor termina en Estados Unidos, primero intentando sencillamente resolverse la vida y luego sí con una beca de baile, pues bailando, pero también encuentra pues un trabajo casualmente. Le entregan en una feria un papelito de esos que le entregan a uno en las ferias del verano por aquí, y le dice, que dice, bueno, aquí eh,
estamos haciendo audiciones para modelos para artistas, y ella dice, bueno, la verdad, necesito más dinero, la beca no me alcanza, estoy pendiente de mis papás que quedan en Venezuela y ella está sola y dice, bueno, pues yo voy a probar. Y está muy en contacto, por supuesto, con su cuerpo y con el movimiento y con la quietud y dice, bueno, esto cuán difícil va a ser. Y por allí empieza toda una aventura en la que la inmigración y unas nuevas experiencias de la diversidad y unas nuevas experiencias de la marginalización son experimentadas por el personaje ya adulto. Entonces, bueno, esta es un poco la historia, digamos, a grandes rasgos. Por supuesto, pues en el medio pasan cosas que mm, ya ojalá que la lean y les guste y pues las sigamos conversando. Que este sea solamente el comienzo de una conversación que dure mucho más allá del día de hoy. Gracias por estar acá. Gracias, Keila, por eso y por no revelarnos el final para así todos poder leerla. Igual sí quería invitarte a que compartieras, a que leyeras un par de fragmentos, también Ujú. para que las personas que no pudieron leer el material con antelación puedan también como identificar el tono y lo que haces en la novela. Perfecto, sí. Sí, la novela está construida, va a partir de capítulos, algunos muy, muy breves, pueden tener hasta incluso una línea, y tanto como capítulos, pues digamos, más tradicionales, más largos, pues de páginas. El- Esto se fue dando un poco porque yo seguía la respiración de Minerva cuando baila y de Minerva cuando medita, y también porque en el momento en el que ella está posando para los artistas, que en efecto pues es seleccionada y trabaja así, es uno de sus trabajos, trabaja haciendo esto, ella se desconecta, vuelve a tener esta experiencia meditativa, digámoslo así, y viaja, ¿no? Recuerda cosas o piensa cosas o nota, se da cuenta de situaciones, ¿no? Descubre cosas cuando posa. Entonces, tanto como cuando va. Entonces, bueno, hay unos capítulos muy cortos, otros más largos, y unos que tienen una respiración más larga también, más lenta y y otros que son un poco más entrecortados. Y el primero, capítulo uno, los capítulos están todos numerados, es decir, son números. Y el primero dice, What race are you? Lo preguntan los cuestionarios médicos, las compañías de seguros, las escuelas de danza, las universidades. What race are you? Te preguntan los formularios. Si tecleas en el buscador de Google What race are, aparece una lista de opciones automáticas. Aparece una lista de opciones automáticas. Hispanics, The Kardashians, Egyptians, People from India, you. Hispanics, The Kardashians, Egyptians, People from India, you. Abajo a la derecha, en letras mínimas, una salida. Reporte predicciones inapropiadas. ¿Cómo se predice una raza? Is Hispanics a race or ethnicity? What race are Mexicans? También se asoman las siguientes opciones llamadas inteligentes del buscador. En la ventana que en el vagón del metro hace despejo, me veo sonreír con los audífonos puestos. Escucho a Ismael Rivera, a Maelo. Traigo la salsa. What race are you? Pregunto a mi reflejo. En oportunidades respondo, human. En oportunidades respondo, dancer. Soy de la raza que baila, que yo traigo la salsa de verdad. 2. Usted se ha comunicado con Lisa, Di, Martín y Minerva. Si quiere dejarnos un mensaje, por favor hágalo después del tono. Lisa, Di, Martín y Minerva. Me molestaba que ellos fueran tres, algo crujía. No entiendo por qué yo soy siempre la última, preguntaba, acusando recibo de una periferia impuesta que manteniéndome afuera a la vez me contenía, me controlaba. Lisa, Di, Martín y Minerva. 3. La casa de la abuela ciega, donde crecí, está ubicada al final de una colina, en una calle también ciega, en una calle sin salida, en una calle inútil. Es más bien oscura, de árboles altos y frondosos, de luces tenues, una calle de superficie granulada. Toda ruta debería desembocar en algún lugar, llevar a algún sitio. Esta, si acaso, conduce a una certeza. Hay paisajes y tiempos sin salida. ¿Quién soy yo cuando observo esas sombras, ligeras como la luz del alba y limpias como el alma inicial? Intento mirar bien y no lo logro.
no lo logro. Lo lamento. A veces amanezco pesimista. Si les parece, lo dejamos por ahora aquí o quieren que lea más o... Podemos, sí, dejarlo aquí, abrir espacio a preguntas, comentarios, conversaciones y luego quizás pedirte otra vez que quizás no lees parte de la última sección. Em, Bien, muchísimas gracias, Keila. Abro la palabra para el que quiera o la que quiera conversar o preguntar o comentar algo. Pueden levantar la mano o comentarlo también en el chat. También para dar tiempo a que la gente procese la lectura de tu obra, yo tenía algunas preguntas, en parte de hecho inspirada por la primera inspirada por la presentación que de hecho hizo Romina ayer sobre Teresa de la Parra y me dejó pensando Ujú. algo que cuando estaba leyéndote como que me volvió, que es esta tensión entre lo productivo y lo improductivo. Es decir, estas figuras que tanto en el contexto nacional como en el contexto fuera de lo nacional, digamos, diaspórico, tienen que entrar en modos de organizar aquello que es productivo, el ciudadano que es productivo de una u otra manera. Y me preguntaba, porque hay algo acerca de Minerva que creo que está tensando eso, en esa forma en la que tú hablas de lo estático y el movimiento, pero también en esa, desde el nombre incluso, y los espacios que por lo menos en los fragmentos que nos mandaste enfatizas, ¿no? Que son un poco espacios de suspensión, excepto en el momento en el que llega, incluso cuando llega, también va a un espacio que hasta cierto modo suspende una velocidad que, digamos, en Nueva York sabemos que es rapidísima, en Venezuela también. Entonces me preguntaba en qué medida estas nociones de producción y improducción, sujeto productivo, sujeto improductivo, entraban en la concepción de la novela. Me encanta esta pregunta y creo que, bueno, primero, nunca lo había pensado en estos términos y me estás mandando también una tarea que me interesa mucho por diferentes motivos, ¿no? Para seguirla pensando. Pero por el momento lo primero que pienso es, ella de por sí viene de una familia que es improductiva. De, de to- oficialmente, objetivamente y de acuerdo a los parámetros justamente ella lo usa mucho, las comillas, de normalidad, ¿no? De lo adecuado y de lo adaptado o adaptable. Su familia es completamente improductiva, inoperante, inconveniente, ¿no? Ella viene de una familia que es así. Viene de uno de sus padres, además es inmigrante y está tratando de crear un mundo, recrear un mundo y hacer las paces con un pasado eh, desgarrador que lo dejó sin familia y y luego eventualmente sin vida y sin profesión al punto que tiene que huir, ¿no? Y luego pues esta madre y este otro padre que, que andan todo el tiempo negándose a formar parte de esa sociedad que los agobia, ¿no? O que busca agobiarlos, ¿no? Y creando un mundo aparte, pero es un mundo aparte que no es manejable, que no engrana y que no conversa realmente con lo que está pasando a su alrededor. Esa es otra manera de improductividad también. Ella crece así. Ese silencio que ella se procura de pequeña cuando está quieta, cuando no se mueve, cuando queda suspendida. Ella estira un brazo, ella se acuesta, estira un brazo y ella encuentra la manera en la que un hueso encaja en el otro y encaja en el otro y dice, esto es como un mástil abandonado acá. Estiras el brazo hacia el techo. Qué cosa tan improductiva, ¿no? Un mástil abandonado, ¿no? Pienso mientras pienso en tu pregunta, voy encontrando como estas referencias a lo largo de la novela que hablan de esa improductividad, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la improductividad? Entonces, ¿qué pasa? Que ella justamente en esos momentos de vacío y en esa familia aparentemente que aparentemente no podría producir nada, ¿no? Que conecte o que interese o que importe al mundo exterior, pues allí en esos momentos de quietud y de vacío es que se generan las realizaciones o las tomas de conciencia sobre las cosas. Es que se revisa el pasado un poco para hacer las paces con el presente, que creo que por cierto es una tarea que todos, no solamente venezolanos, inmigrantes, los de allá y los de acá y los de diferentes lugares y las personas en general, siento que ese ir hacia atrás es fundamental para poder seguir, ¿no? Tanto en términos individuales como en términos colectivos, por supuesto. Entonces,
ese vacío supuestamente improductivo resulta que es fundamental para poder ser, ¿no? Para poder constituirte en un ser completo. Y creo que esa es un poco la conversación que tiene Minerva a lo largo de la novela. Ella todo el tiempo se pregunta, por ejemplo, tengo que ver, tengo que ver, tengo que lograr ver. ¿Qué está buscando ver? Bueno, creo que está buscando justamente cómo ese silencio y esa negación se convierte en un camino que ella pueda recorrer. Ella necesita ese vacío para poder encontrar ese camino. Entonces, ese espacio improductivo resulta ser el espacio más productivo que puede encontrar un ser humano, que es justamente el que te permite pues, hallar tu razón de ser, pues tu razón de existir. Ahora hay otro tema, y es que ella al final como inmigrante también tiene que producir. Ella finalmente ella llega a Estados Unidos y ella tiene que producir, ella tiene que, bueno, tiene que producir su baile, tiene que en efecto bailar para ganarse su beca, tiene que trabajar mucho para ganarse su beca y para poder estudiar nuevamente y encontrar un camino, ¿no? Y hacerse de un futuro. Eh, eh, pero al mismo tiempo pero aparte de eso tiene que buscarse las maneras, ¿no? Buscarse las maneras y mientras ella está en esa búsqueda, de trabajo y de formas de subsistencia, también comparte con muchos inmigrantes que andan en esa misma brega e incluso mucho más fuerte, ¿no? Em, y ahí hay otra conversación, ¿no? Otra conversación que nuevamente creo que muestra otra forma de tensión entre lo productivo y lo improductivo, porque muchas veces ser inmigrante supone que no trabajas en lo que se supone que eres o haces, ¿no? Entonces, ¿qué es la productividad, no? No sé, estos son, digamos, algunos pensamientos que surgen a raíz de tu pregunta, pero probablemente se me ocurren otras cosas y ahora más tarde te digo, ay, también estoy pensando en tal cosa, ¿no? Me parece como, está bueno eso. Y además, bueno, claro, el movimiento y la quietud, ¿no? La improductividad y la productividad están ahí, pues muy, muy, muy gráficas, ¿no? Sí, de hecho, creo que hay algo acerca del baile también Ujú. que logra como unir los dos extremos de algo productivo y sin embargo todavía improductivo. Pero bueno, antes de seguir le doy la palabra a Manuel. Sí, Keila, gracias por la presentación. Mm. Eh, Estuvimos el año pasado juntos en el simposio Repensando Venezuela que hicimos presencialmente y pudimos compartir lecturas de otros trabajos y otras presentaciones y leyendo los materiales, los fragmentos de tu novela que compartiste con nosotros, bueno, observaba que, digamos, se inserta también tu texto, algo se había comentado en el encuentro el año pasado, en esta idea del desplazamiento, ¿no? Del tránsito, que ha sido también un signo, no solamente de la sociedad venezolana, sino de la literatura que de alguna manera ha intentado recoger parte de esta experiencia e incluso de alguna literatura que ha intentado apartarse, digamos, de este conflicto y de este contexto, para no entrar en el tema del conflicto, de este contexto venezolano de las últimas 2 décadas, pero que inevitablemente, por sí o por no, termina permeando en la producción literaria de este tiempo. Entonces, tu novela abre otra brecha con la idea de unos padres diversos. Sin embargo, está el tema de la migración y del desplazamiento. Y te quería preguntar, digamos, cómo se ubica tu novela en relación con estos otros textos que me imagino también los conoces bien de esta producción literaria venezolana vinculado con la idea del movimiento y sobre todo el movimiento hacia afuera. En tu caso, los padres de Minerva incluso son también migrantes, así que producen un desplazamiento previo que se ve en los textos, pero luego está el propio desplazamiento de Minerva, ¿no? Entonces te quería comentar y preguntar un poco si nos pudieras hablar algo de esto. Mm. Me ocurrió cuando empecé a escribir Minerva o en la medida en la que la fue escribiendo, me ocurrió que descubrí que realmente lo que yo estaba buscando era hablar sobre las diferentes maneras de diversidad, diferentes maneras que hay de ser diverso, de ser otro,
y de sentirse marginado por ser otro. Siendo venezolana y habiéndome criado en Venezuela y habiendo vivido la mayor parte de mi vida allá y habiéndome, sí, pues formado allá, yo soy quien soy porque soy venezolana, aunque he escrito casi todo lo que he escrito estando ya afuera, pues uno escribe con lo que lleva, ¿no? Con cuestas y bueno, con lo que va absorbiendo y aprendiendo después, claro, también, ¿no? Pero y leyendo. Pero, a ver, siento que habiendo vivido la situación tan compleja que hemos tenido que vivir los venezolanos en los últimos años, tan, pues, primero de primera mano y luego viéndolo de lejos, pero igual estando allí, porque uno nunca termina de irse, uno nunca se va. Eh, tuve pude ver, creo que todos los venezolanos podemos ver, y quien haya estado en circunstancias similares, y por eso pienso más bien como en un cuadro un poco mayor. Nosotros somos apenas una manifestación de un fenómeno, ¿no? ¿Qué pasa cuando te dejan del lado de afuera porque piensas diferente? ¿Qué pasa cuando te empiezas a sentir expulsado porque no estás de acuerdo con lo que te rodea? Porque alzas la voz y dices, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué arriesgas? ¿Qué estás dispuesto a arriesgar? ¿Hasta dónde puedes arriesgar? Y pues eso lo hemos vivido, lo seguimos viviendo los venezolanos. Eso lo viven los papás de Minerva por diversos. Eso lo vive Minerva por ser su hija, que además no tiene culpa de nada, porque Minerva, pues nace en esa familia, punto, ¿no? Como suele pasar con la gente, que nace donde nace y le toca hacer las paces con donde nace, le parezca bien o no, que sí, y a veces no. Eh, y luego, pues, por supuesto también, pues, el padre específicamente, pues, migrante, ¿no? Y disidente políticamente. Entonces, al final hay como sí, el desplazamiento es múltiple, el desplazamiento es el de los papás, el desplazamiento es el de ella, eh, sintiéndose desplazada dentro de su propio país, dentro de su propia comunidad, dentro de su propia sociedad, sencillamente por formar parte de la familia de la que forma parte. Pero también los artistas de ella es bailarina, ella está rodeada de un mundo, también siempre están un poco un tanto marginados y además ella baila en el Teresa Carreño en un momento dado. Ella sueña con bailar en el Teresa Carreño hasta que se le cierran las narices y pues eso es uno de los tantos motivos por los cuales ella debe irse. Entonces, ¿cuántos desplazamientos hay? ¿Cuántos son los desplazamientos hacia afuera de los que podemos ser, vamos a decir, víctimas, ¿no? No es nada más el geográfico o el cultural, son muchos los desplazamientos. Y yo quería hablar sobre eso, yo quería hablar sobre cuántas todas son metáforas de lo mismo. La, 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 la situación, no sé, las experiencias de la homofobia, la situación de la disidencia política en Venezuela, la situación de la marginalización de los inmigrantes, la situación y al mismo tiempo, ¿qué pasa cuando empiezas a hacerte de tu mundo, de un mundo en el que sí, pues estamos todos de una u otra manera desplazados? ¿Qué pasa cuando Minerva empieza a hacerse de una familia creada, su familia encontrada en este nuevo país en el que se muda, rodeada de esta gente? Pues nada, ese desplazamiento también, hablando de productividad e improductividad, ese desplazamiento que pareciera condenarla a la improductividad, pues la lleva a producir una nueva circunstancia, ¿no? Que es lo que pasa con todos los inmigrantes, independientemente de dónde seamos. Independientemente de dónde seamos, terminamos conformando un nuevo universo, conformando que por supuesto no está disociado de donde venimos, pero que a juro debe también hacerse nuevos materiales, bueno, a partir de nuevas circunstancias se va conformando, ¿no? Entonces, me importaba mucho hablar de Venezuela, me importaba mucho que Minerva viniera de allí. Siendo bailarina me importaba mucho, por ejemplo, tener a Teresa Carreño como referencia. No importa si eres venezolano o no quieres, si eres venezolano sabes perfectamente lo que pasó por el Teresa Carreño, pero si no lo eres es irrelevante porque cualquier persona alguna vez ha visto como una institución cultural es desmantelada porque no es conveniente, o ha visto o se ha sentido marginalizado, desplazada porque tiene algún tipo de, pues,
de condición, de interés o de tendencia o de preocupación en la vida que no es considerada central o hegemónico, que no está dentro de las visiones hegemónicas, ¿no? De lo correcto, de lo bueno o de lo deseable, ¿no? Entonces creo que, digamos, se inserta de una manera transversal muy adrede, porque sí quería que estuviese, pero al mismo tiempo quería que entendamos que aquí el punto no es si somos los venezolanos los que tenemos esta circunstancia o si el punto es que son quienes sean. Somos todos, todos de una manera o de otra hemos vivido circunstancias similares. Y todos somos uno. Yo creo firmemente en que todos somos uno. Y todos absolutamente diferentes. Y con todo el derecho del mundo a ser absolutamente diferentes. Y no le debemos a nada a nadie por ser distinto. Entonces yo quería que eso estuviese ahí. No me emociona el tema, ¿no? Gracias, Keila. Bien, abro el micrófono para alguien más que quiera preguntar, comentar, reaccionar, añadir de los que nos acompañan. También lo pueden hacer por el chat. Em, y bueno, mientras esperamos a que la gente caliente los motores, o Claudia calentó los motores, Claudia. Calentemos. Lo que pasa es que estoy en un espacio que no es como un lugar y si escuchan un televisor por allá, es que justo tuve la conexión aquí. Con todo lo que has mencionado, que la diversidad existe, en este momento es reconocida porque siempre ha existido, y que se incluye también como un contexto valioso en tu novela para entender que no solamente está la movilidad geográfica, sino está la movilidad interna en la familia, la movilidad externa en los idiomas, la movilidad que simboliza la movilidad que a veces se esconde detrás de los silencios porque también cuando se baila se calla, etcétera, etcétera. Este, pienso yo que es uno de de los contextos más valiosos que tiene tu obra porque me conecta directamente con lo que yo hago un poco más desde la realidad y tú lo moviste a la ficción, y entonces hay un equilibrio perfecto. Y hago esta mención porque hace 2 días estuve precisamente en la marcha que hicimos aquí para colaborar con la omisión de una ley que ya existe para que algunos migrantes no puedan permanecer. Y ese desequilibrio que todo el tiempo da como una movilidad inestable entre lo que somos, lo que queremos ser, lo que compartimos cuando todos tenemos un problema similar, porque allí las pancartas no decían de dónde provenías, solo decían que eras un migrante y que tenías derecho a estar aquí. Y cuando nos volvemos a dividir con nuestras experiencias personales, como en tu novela, que también la chica lleva dentro diversos sentimientos, diversas. Entonces hay una movilidad continua en el contexto de tu obra, en el personaje de tu obra, en el contexto familiar, en el contexto geográfico, en el contexto. Mi pregunta, quizás de curiosidad infantil, es: ¿cuándo crees que nos vamos a detener? ¿O cuándo nos detenemos? O si quizás nunca nos detendremos, los que estamos de alguna manera conectados con esa experiencia. Esa es mi preguntita. Yo creo que no nos detene, creo que, bueno, justamente mi intención al escribir la novela con estos capítulos, unos más largos y unos más cortos, y con estos ritmos distintos, ¿no? En la prosa, eh, era justamente poner a conversar algo que pasa cuando uno baila y algo que pasa cuando ella posa y algo que pasa cuando uno practica yoga o cuando hace cualquier, que es que el movimiento y la actitud realmente van juntos. Yo creo que nunca yo creo que el desplazamiento no se detiene nunca. Creo que el movimiento no se detiene nunca. Tanto como el silencio ha de manifestarse para que se abran nuevos caminos, ¿no? Y justamente hoy leí un artículo que curioso, nada, un artículo de New York Times, se hablaba sobre la importancia de estar solo, de procurarse momentos para estar solo, ¿no? Esos momentos para estar solo tienen sentido solamente en la medida y son productivos solo en la medida en la que también van acompañados luego de, pues sí, de compartir con otros, de moverse y de sentirse parte de, ¿no? No creo que una fuerza esté reñida con la otra, por lo contrario, yo lo veo como
como los latidos del corazón, vamos a verlo así, o como la misma respiración, ¿no? Hay una inhalación, hay una exhalación y debe haberlas las dos. Y tiene que haber diástole y diástole y sístole para que el corazón para que el corazón camine, ¿no? Y así el pensamiento y así la existencia, ¿no? Pienso yo, la misma, en fin, las evidencias están solamente con asomarnos en la ventana, lo que vemos es un planeta lleno de eso, ¿no? Y una circunstancia así. Como inmigrantes, creo que al mismo tiempo la búsqueda no se detiene. La verdad es que yo creo que uno sabe de dónde viene, pero nunca sabe hacia dónde va. Por lo menos es mi experiencia. Yo sé dónde estoy ahora, eh, sé lo que quisiera hacer, sé dónde quisiera estar. También a veces no sé dónde quisiera estar. También a veces veo que la circunstancia que me empieza a rodear en el país en el que vivo, pues se va haciendo preocupante y agobiante. Agobiante justamente para los que somos diferentes, para los que somos extranjeros, para los que somos este, probablemente ya muy pronto disidentes, entonces políticamente. Y, y bueno, pues eso abre un abanico de posibilidades y cierra también otras, ¿no? Cierra otras, cierra caminos que podían haber estado abiertos. ¿Quién sabe si será así o no? Es muy pronto para saberlo, pero a lo que voy es a que ya el desplazamiento está ocurriendo, independientemente de que se manifieste o no se manifieste geográficamente, como tú decías. Mentalmente el desplazamiento está ocurriendo constantemente, ¿no? Sin contar que, bueno, viene familia de visita de Venezuela o vas tú a visitar y se sigue dando pues el desplazamiento no para nunca, ¿no? Lo cual tiene su dosis de belleza, pero también es muy fuerte y es muy triste y es agotador, ¿no? Es como ese sentir de no terminar de llegar. Hay que, pienso yo, hacer las paces con eso. Buenísimo, gracias, Claudia. Gracias. Claro. Em, Antes de darle la palabra a Manuel, Carolina Espada pregunta si has considerado escribir guiones y llevar tu literatura al cine. Y me voy como a montar también en esa pregunta porque creo que hay algo acerca del estilo de tu escritura que sí, por un lado entiendo lo de la respiración, pero también hay una especie de enfoque o falla de enfoque a lo largo y acercamiento zooming in and zooming out a lo largo Ujú, de la historia que me parece que no es solo, digamos, en términos de lo largo y lo corto, sino que hay como una especie de sumergirse y resurgir. ujú. Entonces, nada, pregunto si luego le daré la palabra a Alexandra y luego tú, Manuel. Keila. Buenísimo. Carolina, muchas gracias por tu pregunta. Sí, sí lo he pensado. Lo he pensado mucho, lo he pensado con cada una. Pero, a ver, hay como dos instancias, ¿no? Una es que cuando yo escribo, yo me, yo me convierto como en una especie de cámara del personaje, de cada personaje. No solamente de la protagonista, usualmente en las novelas son mujeres. eh, En los cuentos hay un poco de todo, pero también hay más presencia de personajes principales femeninos. Eh, pero me pasa con todos. Yo me convierto en una suerte de cámara y me imagino cómo se mueven. Entonces yo, como si yo fuese un dolly, yo voy como un dolly, que es como, bueno, para quien no esté como muy familiarizado con los términos de cinematográfico, pues un dolly pues es esta cámara que se pone sobre unas rueditas y va como desplazándose, ¿no? Bueno, el dolly es fijo, pero en todo caso va desplazándose, ¿no? O una cámara en mano que va siguiendo pues al personaje o que lleva el personaje, ¿no? Porque yo encuentro que es mucho más fácil describir cómo abres una gaveta si te imaginas abriendo la gaveta y la abres, física o imaginariamente. O si te imaginas, si yo estuviera caminando ahora mismo esta montaña, ¿qué es lo que se siente cuando caminas la montaña? Bueno, sientes esto y te vas imaginando que vas caminando la montaña y así, bailando y así, posando y así, ¿no? Entonces, esa es una primera instancia en la que realmente, y eso de alguna forma conecta con la pregunta que hacía Irina, ¿no? De alguna forma por eso hay esa visión, porque también cuando tú tienes esa cámara, pues no lo enfocas todo, ni lo has visto todo. Y eso es una cosa que a mí me importa mucho, porque a mí me importa mucho también la fotografía.
y es que he trabajado con fotografía y con fotógrafos, y es que tú en la fotografía, tú con una fotografía logras, ya sea que la estás tomando o la estás viendo y no la tomaste tú, logras ver una partecita, ¿no? Eso que estás viendo ocurrió, sí, si es documental, ocurrió, pero también ocurrió una parte que está afuera que no estás viendo, ¿no? Y hay como un recorte, hay un recorte que está dejando en la periferia y en la gran pregunta, qué es lo que había, qué estaba pasando alrededor, ¿no? Y cuál es el contexto de esto, ¿no? Y muchas veces, y bueno, siempre, dependiendo de lo que enfoques o dependiendo de cuán grande es el ángulo que has elegido, pues sabrás más o sabrás menos, y eso es una decisión que toma el fotógrafo. Y en este caso, o la fotógrafa, y en este caso, pues es la decisión que toma quien escribe, y pues, al dejar ciertas cosas afuera, o irlas descubriendo en la medida en la que la cámara va llegando, ¿verdad? Y por eso me gusta que haya muchas preguntas todavía sin responder hasta que se responden. Y por eso me gusta que haya como ciertas claves o ciertas cosas que de pronto capítulos más adelante dice, ah, por eso ya había hecho esto. O, ah, por eso este señor habla de esta manera. O hizo aquel comentario un poco más atrás, ¿no? Porque así es como uno va descubriendo y haciendo sentido dándole sentido pues a las cosas en la vida, ¿no? Poquito a poco, uno le entregan un manual completo, incluso si se lo entregara, menos mal que no, igualito no, pues uno no lo habría leído todo al mismo tiempo, tendría que llegar al final para saber, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por otro lado, sí, pues a mí me encanta, a mí me impresiona la escritura de los guiones porque justamente eh, tú no dices cuando escribes un guión, tú no dices, Irina, eh, este, no sé, se molestó. Bueno, no se molestó. ¿Cómo se molesta Irina? ¿Qué es lo que ves tú cuando Irina está molesta? Porque no es lo mismo cuando Irina se molesta que cuando Manuel se molesta o Keila o cuando María Eugenia Gilbert se molesta. Cada quien se molesta a su manera. ¿Qué clase de... Irina qué hizo? Lanzó algo al piso, se arrodilló en el piso y se puso así y no se movió más, se cuclilló y no se movió más porque está tan molesta que no sabe qué hacer. ¿Cómo se molesta Irina? ¿No? Entonces mostrarlo, ¿no? Mostrar más que describir me importa mucho, ¿no? Entonces, eso aparece en el trabajo literario o espero yo que aparezca, busco que aparezca y al mismo tiempo hace que me interese mucho la escritura de guiones. Y finalmente yo amo el cine, me crié en una familia de cineastas y de guionistas y rodeada pues del mundo del cine. Y, a mí la fotografía y el cine son dos de las manifestaciones artísticas que más me conmueven y con las que más me conecto, así que sí me encantaría, sí me lo imagino y me lo imagino con frecuencia. Gracias, Keila. De hecho, creo que es interesante que en el capítulo 35, que dices todo margen es un tatuaje, o sea, la idea del framing, ¿no? Ajá, Dices que todo ajá, margen es un exacto. tatuaje y bueno, todo tatuaje también es una cicatriz. Entonces, me Ujú, parece que hay algo también en el enmarque que deja una herida o es un corte físico. Y ujú, hasta cierto ujú, punto la novela para mí, como yo la había leído, genera ese proceso también de cicatriz, ¿no? De desarrollar algo ujú. sobre esa herida sin borrarla. En fin, voy a darle la palabra a Alexandra y después a ti, Manuel. Alexandra. Hola, perfecto. Muchas gracias y muchas gracias a Irina y Manuel por poner estos conversatorios juntos. Ha sido un placer asistir y de verdad am, de gran aprendizaje y de gran utilidad. Keila, parte de lo que me ha llamado la atención de no tanto tu escritura, sino de la conversación de hoy es la existencia de tensión y cómo la tensión se puede volver polarización en dos extremos. Y sobre todo nosotros que crecimos en Venezuela, siempre ha existido o hemos algunos crecido con un us versus them mentality, para usar las Mm, palabras de los americanos. Y quisiera escucharte comentar sobre la existencia de esa polarización y cómo ves tú que la literatura puede ser a lo mejor una manera de encontrarnos en el medio, y de no ser los que nos fuimos y los que nos quedamos, porque los que nos fuimos nunca sentimos que nos fuimos de verdad y ujú, los que se quedaron a lo mejor sienten que los que se fueron por siempre. Y ahí dejo mi pregunta. Muchas gracias. mm. Muchísimas gracias, Alexandra. Em,
yo creo que primero trato de ser muy cautelosa, tanto cuando escribo como cuando hablo de este tema, porque por una parte yo no creo que la literatura tenga una función o que se escriba para lograr algo más allá, digamos, en términos extraliterarios, digamos, ¿no? De compromiso político o eh, creo que hay que tener mucho cuidado con eso y yo no siento que yo escriba para lograr nada, no, más bien he visto con dolor cómo instituciones culturales venezolanas perdieron su organicidad, su eh, honestidad, su función original y pues todo su sentido, justamente desde el momento en el que empezaron a- a tomarse, a tomarse, eh, a tomar para sí una cierta operatividad, ¿cierto? Como a buscar convertirse operativos, ¿no? A alguna idea, ¿no? Alguna idea hegemónica o no, porque también podría ser disidente y hubiese perdido, pues, o perdería pienso yo. A menos pues que se trate de una institución que está orientada a esto o aquello, ¿no? Obviamente el Estado, un Estado autoritario como el nuestro o una dictadura, este, pues tienen esa función muy clara y las disidentes en un estado como en un país como el nuestro también, pero no estamos hablando de eso sino de las culturales, ¿no? Y de la creación. Em, entonces, bueno, mira, eso por una parte. Ahora bien, hay ideas, ¿verdad? Hay ideas, justamente nosotros crecimos en este contexto, pero siento que hay muchas personas que han vivido la polarización a lo interno de sus familias o con sus amigos o en diferentes circunstancias sociales o políticas en sus vidas, ¿no? Independientemente de que supongan desplazamientos geográficos o diásporas, ¿no? Como las que nos ha tocado vivir a nosotros. Em, Siento que la literatura, desde el momento en el que busca, una cosa que sí busco, es que desde lo particular, desde esa mínima cámara, una camarita, una personita desplazándose, ¿no? Y buscando darle sentido, darle sentido a su existencia, su devenir. Este, esa misma personita tiene muchas cosas en común, tiene muchas más cosas en común de lo que probablemente sabe con la persona que tiene al lado y con la otra que tiene al lado y con la otra que tiene un poco más allá y con quien vino antes, ¿no? Y para mí, eso sí, uno escribe para encontrar esa conexión. Tanto como autora, me importa esta conversación que estoy teniendo contigo, Alexandra, que está haciendo que tú y yo abramos sí, una posibilidad, un camino de posibilidades, ¿no? Una conversación que puede durar mucho más tiempo después de esto y que nos permite encontrar respuestas a cosas que a lo mejor, a preguntas que a lo mejor no ni sabíamos que teníamos, ¿no? Eso se da todo el tiempo en la medida en la que uno esté abierto a la conversación, en la medida en la que uno esté dispuesto a la pregunta o el cuestionamiento o a la pregunta, sí, al cuestionamiento, ¿no? Entonces siento eso, pues, perdón que un poco como que siento que me derramo y me vuelvo a contener, un poco como lo que venimos hablando, ¿no? Es como, pues, en mi respuesta, pero siento que esa es la función, que en todo caso la literatura viene a eso, o sea, o lo que yo busco es que logremos, es lograr escribir historias con las que se pueda conectar cualquier persona, independientemente de la historia que estás contando, con lo cual yo y el otro ya desaparece. No importa eh, si eres venezolano o no, cuál es tu postura política o no, no importa, porque todos hemos estado tanto de un lado como del otro en diferentes momentos de la vida. Además,
Todos hemos estado de un lado del otro. Y siento que en la medida en la que hacemos las paces con eso, la polarización se derrumba, se disuelve, se desaparece, porque ¿cómo puede haber un otro completamente diferente si estamos teniendo una conversación juntos? O si hemos sufrido o encontramos, no sé, en ciertas clases de afectos un elemento común, ¿no? O en cierto tipo de memorias un elemento común, ¿no? Que nos acerca. Ah, claro, la gran pregunta es si estamos dispuestos a buscar esos lazos, ¿no? Si estamos dispuestos a construirlos. Yo creo que en la medida en la que hay historias que te pueden que puedan interesar, que puedan conmover, que puedan inquietar de una manera o de otra, en esa misma medida, pues se van generando esos puentes. Yo creo que en la medida que al final una novela, tanto como una, bueno, pues como otras manifestaciones artísticas, como una exhibición de arte, vamos a decir, de artes plásticas, o como una obra de teatro, pues abre un nuevo territorio. Abre un nuevo territorio en el que todo el mundo está invitado a participar. Lo que tienes que hacer es leerlo, lo que tienes que hacer es ir a la obra, lo que tienes que hacer. Y luego, pues ya ahí hay una comunidad de gente que independientemente de cuál sea su historia o su posición política o su preocupación, incluso en el preciso instante en el que entró a la exhibición por hablar de la exhibición o abrió el libro, independientemente de eso, automáticamente empieza a compartir un universo, empieza a compartir unas referencias, empieza a compartir. Y yo pienso una, sí, pues incluso una memoria común. Incluso si las personas no se conocen, empiezan a compartir una memoria común. Y qué cosa tan increíble que un libro o que algún tipo de obra pueda generar ese espacio antes inexistente, ¿no? Ahí no hay polarizaciones posibles, ¿no? Entonces creo en eso y sí creo, ahí sí soy militante, militante en la generación de espacios para el encuentro, para la opinión, para la conversación y para esa construcción de un pasado común, de un pasado que puede ser el que contiene la tapa y la contratapa del libro, ¿no? Gracias, Alexandra, por la pregunta. Igual creo que es interesante el cambio de registro de la polarización como algo interno político a una posible creación de otras categorías de adentro y afuera, que ahora todos estamos tratando de entendernos también de esa manera y también no de esa manera, ¿no? De no ser solo que unos están afuera y otros están adentro y eso nos separa otra vez, sino más bien en esa realidad cuáles son los puentes, ¿no? Entonces creo que la pregunta es muy válida y algo a lo que creo que sí, volveremos, ¿no? También en el contexto de este conversatorio. Manuel, También, perdón, que te dejé ahí con... Ah, perdón, eh, eh, Keila, eh, Manuel, alguien. em, no solamente quería decir que también hay algo, ¿no? Pensando en los de adentro y los de afuera, ¿no? Supuesto. Y es que hoy en día, también por toda la situación, por todas las condiciones tecnológicas con las que, con mayores o menores facilidades, con mayores o menores em, posibilidades de conectividad real en un momento dado o en otro, por dadas las circunstancias, de ciertas circunstancias completamente asociadas a lo técnico y tecnológico y también al control y a la censura, por supuesto, lamentablemente. Em, Cada vez nos damos cuenta que podemos participar. Pues nada, que en un encuentro como este hay gente que está en Venezuela y hay gente que no está en Venezuela. Y estamos hablando sobre un tema que nos acerca y que nos interesa, ¿no? Este, Siento que cada vez más está clarísimo que que nos quedamos y los que nos fuimos y los que vamos de vez en cuando y los que vamos todo el tiempo y los que no son, compartimos unos espacios que ya están allí, ya existe ese espacio, ¿no? Existe tanto en términos físicos como en términos virtuales, ¿no? Y eso también, pienso yo, es informativo, ¿no? De la ausencia o de la posibilidad de borrar de alguna manera o de mirar de otra manera, mirar de otra forma el hecho de que unos se han quedado dentro de unas fronteras y otros no, porque además también eso es temporal y uno nunca sabe quién está allá y si luego sale o quién vuelve, ¿no? O sea, ¿qué es eso de los de adentro y los de afuera cuando hay tanta movilidad de todas maneras, ¿no? Manuel. Sí, pues bueno, de alguna forma
Alexandra se adelantó un poco a algo de lo que yo estaba pensando y la conversación en los últimos minutos ha avanzado ya a lo que quería plantear. Quizás voy a puntualizar alguna cosa, Keila, y es, digamos, como autora, tu experiencia como escritora en un país que no es tu país de origen, no es demasiado original como para muchos de nosotros los académicos o escritores que estamos aquí en este grupo hoy reunidos. Muchos de nosotros nos encontramos fuera del país. En tu caso, te quería preguntar, tu experiencia autoral, ¿cómo ha sido de producir una novela, digamos, una autora venezolana que escribe en los Estados Unidos, con un libro que se edita en Valencia, España, y que luego circula en España, en algunos países de América Latina, con muchísima dificultad en Venezuela? Pretexto, acabo de leer que llegó unos Sí, libros a Caracas finalmente. llegó Entonces, por tu Minerva. parte, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo, a quién escribes? Tú hablas de que como autora buscas unos puntos de encuentro, que buscas establecer diálogos. Entonces, digamos, ¿cómo es tu posición, digamos, como autora en esa búsqueda de un público lector, que finalmente es lo que hace? O sea, cuando uno se siente a escribir, cuando un autor escribe, siempre está esperando que del otro lado haya un lector. Entonces, ¿cómo te planteas tú ese lector? La idea de que escribes desde los Estados Unidos, tu libro se está editando en Valencia, España. Es decir, a quién te imaginas tú como público lector? A- y también te quería preguntar, antes de eso, ¿cómo es tu experiencia como escritora, viviendo en un país donde quizás en una ciudad donde nadie lee tus libros, ¿no? En el sentido de que tú sales a Nueva York y no vas a encontrar tus libros en las librerías, la historia que estás narrando quizás no tenga exactamente que ver con ese mundo con el que estás viviendo, digamos, ese distanciamiento que hay entre tu vida como autora y tu vida cotidiana en esa ciudad. Y por el otro lado, lo otro de la circulación y tu público receptor. Es decir, estas complejidades, digamos, del mundo literario y de la propia experiencia autoral que tienen que ver con lo que hemos hablado hasta hace un minuto con el desplazamiento y eso. Entonces, ¿cómo vives la experiencia autoral en primera? Sería la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ya en términos ya no tanto sociológicos de la cultura y la literatura, sino personal. Ujú. Escribir en Nueva York para un público que, ¿dónde está? ¿Quién te imaginas tu público, no? Y cómo es concebir esos textos desde allí. Fíjate qué buena pregunta, porque justamente cuando cuando yo escribo para, para quien quiera leer, la verdad. Yo no escribo para los venezolanos o para los inmigrantes o para los... eh, así como me gusta mucho que lo que lo que se va manifestando a través de mi escritura tenga ese, bueno, pues un color y un ritmo y un estilo y un slang y un uso del lenguaje que sea, pues sí, particular, específico, no necesariamente venezolano, puede ser colombiano, puede ser mexicano. Yo ando todo el tiempo preguntándole a la gente significados de palabras mexicanas, o sea, mexicanos, significados de ciertas palabras em, o de ciertas expresiones. Me gustan mucho los acentos del español, me interesa mucho además la traducción y de hecho a veces pues, trabajo con traducción y procuro que mis trabajos sea traducido también poco a poco. Me interesa mucho las diferentes formas del lenguaje y las diferentes y que el trabajo se pueda leer en diferentes idiomas, porque así como sufrimos por el tema de las fronteras, también yo creo que las fronteras, yo no creo en las fronteras, o sea, yo creo que todo eso hay que borrarlo, yo lo borro. Eso es una cosa que mentalmente yo no, o sea, no debe haber.
Yo no escribo para unas personas que están acá o allá, o para una cultura y no para la otra, o para una forma pues de comprender el mundo y no otra. Yo escribo para todas las personas que quieran leer. Ahora bien, como tengo esa preocupación por el color, por el ritmo y por la expresividad de lo local, que también puede ser Spanglish, que también puede ser inglés, ¿no? Porque también hay personajes que hablan inglés, ¿no? What race are you, ¿no? Empieza la novela, esa es la primera línea de la novela, está en inglés. Entonces, siento que así como me importa mucho esa cosa local y que se respire eso local, independientemente de dónde, de cuál es lo local, de qué es lo local para el personaje y para la historia en particular, asimismo me importa mucho asegurarme que se pueda comprender en todos lados. Entonces, por ejemplo, hablando de la novela que fue publicada de Minerva, que fue publicada por Pretextos el año pasado, Valencia, España, como bien dices, hubo un momento en el que dije, bueno, ok, ahora vamos a darle una lectura a esto porque yo quiero que cuando un mexicano, un español o un argentino lea Minerva, entienda lo que yo estoy diciendo. Que va a seguir siendo venezolana Minerva, porque ese es un personaje venezolano. También en esa novela hay un personaje mexicano, hay un personaje colombiano, hay varios personajes estadounidenses y cada uno tiene una manera diferente de hablar. Cada Mm, uno se expresa a su manera. A mí me importa mucho que cuando el mexicano hable en mi novela Minerva al lector español que abra la novela allá o que abra la novela o a un venezolano que abra la novela en Caracas, ahora que llegó, este, que entienda lo que está diciendo el mexicano. Ya sea porque el contexto está provisto para que se comprenda, que es lo que usualmente hago. Sigo utilizando las expresiones particulares, locales, pero doy el contexto mínimo necesario para que la persona entienda de qué es lo que está pasando allí. Y por supuesto para que entienda por qué esa expresión y no otra, ¿no? Este, entonces, bueno, trato de hacer esos puentes, esos pequeños puentecitos entre lo local y lo, a decir universal, aunque eso suena como, es como mucho, es como ambicioso, pero es ambicioso, pero bueno, porque no, si la idea es que, que el que te lea todo, toda la persona que tenga curiosidad y quiera leer, ¿no? Entonces yo, honestamente, me pasa eso, aun cuando también me ocurre y me ha ocurrido que de pronto, si tengo una persona que sé que hay, a lo largo de mi experiencia como escritora he tenido diferentes lectores. Entonces a veces me imagino lectores concretos, personas, seres humanos que me leen y que yo le pido, mira, está listo el manuscrito, tú lo leerías. Y me ha pasado me pasó con la que acabo de terminar, con la tercera, y me pasó con Minerva, que me imaginaba, bueno, cuando esta persona lea, o sea, me imaginaba escribiéndoselo, ¿no? Ciertos momentos, o revisando, ajá, ¿qué opinaría, ¿no? ¿Qué opinaría esta persona? Pero esto es más como una cierta, bueno, una forma de ayuda, sí, de apoyo a mi propio proceso creativo y de apoyo a mi propio proceso escritural, ¿no? Es una gran ayuda. No siempre he tenido, no siempre tengo, pero cuando tengo, siento que a veces me ocurre eso, ¿no? sí. Em, Y luego, para que no nos vayamos tan lejos, Keila, ¿cómo es la experiencia de escribir para ti en Nueva York? Digamos que de alguna manera que la historia luego se produce ese desplazamiento en esa dirección hacia los Estados Unidos, pero digamos tú como venezolana pensando en español, aunque los Estados Unidos y sobre todo Nueva York es una sociedad multicultural y con una enorme presencia de la cultura latinoamericana, pero siempre eres una extranjera allí. ¿Cómo es tu experiencia como escritora en ese contexto? ¿Cómo produces tu trabajo y cómo te sientes en el momento que terminas, digamos, tu trabajo de escritura y sales a la calle, te confrontas con ese otro mundo, digamos? ¿Cómo es tu experiencia autoral allí? Tu experiencia lo que íntima, tu pasa es, experiencia personal. lo que pasa es que yo siento que mi existencia en general siempre ha sido bastante periférica. Mm, Quizás eso es uno de los elementos que me acerca a Minerva, que de resto no tiene tanto en común conmigo, más allá de que sea venezolana y haya vivido unas ciertas circunstancias, ¿no? ujú, Yo siempre he sido muy periférica, he tenido mi Nueva York es una Nueva York mínima, pero no solamente por inmigrantes, sino porque sería mínima igual, si fuese, porque yo escribo, yo trabajo desde mi casa, este,
tanto cuando escribo como cuando hago otra clase de trabajos, lo hago desde mi casa o me auto gerencio yo sola, me gerencio mis propios espacios, digamos, coyunturales en una universidad o en una colaboración para esto, es un taller de tal cosa, ¿no? De escritura creativa, de ficción o de poesía o, bueno, o lo que esté haciendo. Mm, entiendo. Entonces es una participación siempre como muy puntual y de resto es siempre, mi vida es como muy puertas adentro, ¿no? Entonces, pues nada, ya por ahí, digamos que estaba como de alguna cierta forma, de cierta manera condenada a esa existencia, ¿no? A ese silencio, ¿no? Mm, Y he hecho las paces con él, más bien lo agradezco, más bien me gusta, ¿no? Por otra parte, sí, pues escribes para que te lean. Yo no escribo para mí. Eso sí, ¿para quién escribes? No escribo para mí. Yo no escribo por mí, yo escribo porque yo necesito escribir para tener una razón para darle razón a mi existencia. Eso es un hecho, eso también tuve que hacer las paces con eso. Yo escribo porque debo escribir, no puedo no escribir, no puedo no escribir. Ahora bien, no escribo para mí, escribo para otros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo haces para que eso que tú escribes sea leído por esos otros y entonces tenga sentido hacer lo que se supone que viniste a hacer? Eso me lleva a dos pues, soluciones, digámoslo así, que encontrar. Una, establecer la mayor cantidad de contactos posible, no solamente con la población hispana en los Estados Unidos, sino con lectores en España, con lectores en México, viajar lo más posible a estos países o tratar de participar de ferias, de festivales y poder conectar con gente, porque siento que esa es una manera indudablemente muy, muy, muy eficiente, muy efectiva, además muy bella, que también le da sentido pues bueno, a estar, a vivir, a estar. Y por otra parte, pues la traducción. Los días animales se tradujo como The Animal Days y fue publicado por una editorial pequeña en Estados Unidos que se llama Katakana Editores, fue traducida por Robin Myers. Y Minerva fue traducida también por Robin Myers, gran compañera de trabajo, de proyecto, digamos, con ambos libros, y va a ser publicado por una editorial un poco más grande, más grande en Estados Unidos, que se llama Regal Publishing House, en el 2026. mm, Ok, la experiencia con Katakana fue una experiencia muy particular porque es una editorial pequeña. La de Regal House, ya veremos cómo funciona, pero esto ya sí es una editorial de los Estados Unidos que está muy bien conectada con el proceso de distribución y de pues sí, bueno, comercialización o como se llame, que es lo que hacen pues, las casas de publicación para lograr que los libros sean leídos y que generen esta clase de conversación que tenemos nosotros acá. Cuando yo publiqué los días animales como The Animal Days, hubo una serie de encuentros, en ese momento era el tiempo de pandemia, así que fueron online casi todos, pero hubo unas conversaciones increíbles en diferentes librerías de Estados Unidos, bueno, que también pues generaron un clima muy rico. Y creo que eso es lo que yo me he planteado hasta ahora. Tengo mucha curiosidad de ver qué va a pasar con Minerva ahora en inglés y mucha emoción también. Pero igual yo escribo sobre todo en español y me encanta escribir en español, así que abrazo mi periferia y mi silencio también, ¿no? claro, claro. Qué Buenísimo. bueno. Gracias, Keila, por Gracias, esa Sheila. respuesta. Keila, como ya nos estamos aproximando al fin, quería pedirte que leyeras como una especie de fragmento que también nos sirva de cierre y que también nos Ujú. sirva de cierre a nosotros. Así que, Ok, choose wisely. No, perfecto. pero digo, escoge el que más te haya Y que gustado de no, la última parte. Sí, big response. De la última parte también como para tenerlo de cierre y bueno, para que la gente también tenga algo más que llevarse a Minerva y vaya y la busque. chévere. Sí. Em, ok, vamos aquí. Voy a leerles. Quizás el 5 que es cortito, y el 27 aquí. Ujú, ok. Ujú, ok. El 5. 930 Amsterdam Avenue. Llegó una casa, 930 Amsterdam Avenue. Llegó una caja que no pedí.
En este apartamento de espacio blanco, de espacio negativo, que no es más que el espacio supuesto a quedar vacío para que lo que es sea, en este apartamento de paredes limpias y estos 90 metros que me pertenecen, sin línea telefónica, de número igual a 1, igual a Minerva y punto, no hay lugar para esta carga. No cabemos las dos. Pequeño, un apartamento blanco y pequeño. Eso quise y eso tengo. De la puerta de mi casa a la cama, 15 pasos. A la cocina de hornillas pequeñas, tostadora y máquina de hacer café, 2. De la cocina a la cama, con la mesita junto a la ventana que da a la calle, 9 pasos. De la cama al baño, 3. Es todo lo que hay. Si te asomas desde este piso 5, ves a la gente caminando abajo, la escalera de incendios del edificio de enfrente, el anuncio del Chase en la esquina, los toldos blancos y rojos de la Hungarian Pastry Shop. Es todo lo que hay. Y les voy a leer. Yo no llegué a este apartamento blanco con planta de el 27, un pedacito. Yo no llegué a este apartamento blanco con planta de ginkgo de una. No llegué siquiera a Manhattan de una. Llegué nada más y nada menos que a la casa de Aura, de nuestra Aura, a un pueblito que se llama Madison. Resulta que su hermana no vivía en Colombia, vivía en New Jersey. La hermana que supuestamente estaba en Colombia cuidando a la mamá enferma, vivía en realidad en los Estados Unidos y había aplicado una petición de residencia para llevarla con ella. La había pedido legalmente hacía años, antes de que las cosas terminaran de complicarse en el país, en este constante decaer que aún no parece tocar fondo. Ahora le salieron los papeles y fue por eso que nos dejó. Como dice ella, eso fue darle un abrazo a Belén, conocer a Matt, dejar la maleta en la mitad de la sala y salir a buscar trabajo. Para luego es tarde. Cuando eres inmigrante no hay trabajo malo. Ahora limpia casas y oficinas, pasea y cuida mascotas, riega plantas, ha lavado platos y servido mesas y ha hecho catering para eventos de la iglesia pentecostal del pueblo. Ahora mismo trabaja como costurero en una lavandería y mantiene 5 o 6 clientes privados. Les resuelve la vida, dice. Me lo imagino perfectamente. Entiendo ahora. Eso es lo que ella hacía por nosotros en casa, resolvernos la vida. Ahora se ha mudado 9 meses en 2 años. Vive en un apartamento de una habitación con Eleazar, que trabaja como vendedor en una tienda de fotografía y dice que escribe poesía. Esto no me consta. Al día siguiente de darme la bienvenida, ofreciéndome una taza de café y una arepa de queso y enseguida poniéndome un impermeable y tomando la cartera en la mano, me dijo, tengo excelentes contactos. En este pueblo lo importante es saberse mover. Yo seguía con los brazos extendidos, la arepa en una mano, el café en la otra, en pánico. Voy saliendo. ¿Te vas? ¿Y el plan? Si me quedo se me hace tarde, te va a venir a buscar Matt. Matt. No había terminado de hacer la pregunta cuando un bogotano más o menos de mi edad, Matías, se apareció en la puerta. Le dio un beso y un abrazo a Aura. ¿Esta es la bailarina? Preguntó sin mayor interés mirándome de arriba abajo. Aura se rió. Su saludo fue, vamos, al Triángulo de las Bermudas. Sin preguntarme, atraganté el café, di dos mordiscos a la arepa, la envolví en la servilleta y la metí en el bolsillo. No tenía idea de cuándo volvería a comer y me fui tras él. No más salí y me di cuenta de que tenía muchas ganas de hacer pipí. No dije nada. Iba muy abrigada, también pensé. Él iba apenas en jeans y camiseta. Por una de las mangas se asomaba un tatuaje. En la parte de atrás del cuello se veía otro. No llevaba impermeable. No pregunté nada. Mate está chévere, pensé en cambio, sacando la arepa del bolsillo y dándole 2 mordiscos más. La felicidad es así, aparece sin complicación. ¿Quieres? Bueno, en un mordisco y medio se comió la mitad. De nada. En este pueblo tú lo ves muy gringo. Por acá los que hacemos que camine y quienes lo mantenemos así, tan clásico, tan histórico, y esto lo dijo con una ironía, con una medio sonrisa y levantando las cejas al pronunciar la palabra histórico, somos nosotros, los latinos. Y de una te aviso, si llegaste sintiendo que eres venezolana, cámbiate el chip. Nosotros vamos todos en un mismo saco, somos latinos. Eso sí, acá nunca vas a estar sola. Este dijo al llegar a la avenida principal dibujando en un aire un triángulo invisible con un dedo, 3 líneas incongruentes para mí, pero juzgar por la precisión con la que las marcaba dibujando la nada, lugares muy reales. Este es el Triángulo de las Bermudas. Llegamos. Es más sencillo de lo que parece. Y por ahí lo dejo. En el Triángulo de las Bermudas. Ahí es donde estamos. Exacto. Muchísimas gracias, Keila, por eso. Muchísimas gracias a Y por ustedes. todo. Le paso a Manuel el micrófono entonces para ya que cerremos esto. Muchísimas gracias. Bueno, un millón de gracias, Keila, por
mostrarnos a Minerva, por hablarnos de tu escritura, de tu experiencia como escritora también. Y nada, por acompañarnos en esta quinta temporada de Repensando a Venezuela. Además, estupendo que pudimos estar contigo también el año pasado en persona. Así que bueno, y gracias a todos los que estuvieron y las que estuvieron hoy aquí. Ha sido un placer otra vez poder completar otra serie de este proyecto. Este año, esta temporada tuvimos a Marilena Morán en la primera sesión, a, a Sean Nesser Road Moncada, a Diana López, a Juan Pablo Gómez, que está en Salamanca, a Douglas Lyon y Solimet Carrero, que están en Chicago, si no me equivoco, y ahora a Keila. Ha sido de verdad un placer, un reto también para nosotros, para Irina y para mí, poder mantener y este proyecto vivo hasta este momento. Se hace en buena medida gracias a los autores y gracias también a las personas que nos acompañan, y estamos, la verdad, muy, muy contentos por esto. Valga decir, para quienes no pueden estar aquí, para quienes quizás nos vayan a ver luego, que todas las grabaciones se encuentran en el canal de YouTube de Trópico Absoluto, están allí disponibles para poder verlas en el futuro. Y también queríamos comentar que se está preparando un segundo simposio presencial que ojalá pueda llevarse a cabo en el 2025 en la ciudad de Toronto. Es algo que todavía está en planes y vamos a ver si lo podemos concretar. Así que bueno, Irina, no sé si tienes algo que decir para cerrar ya. Nada, agradecerles otra vez a todos y también mencionarles que Manuel y yo también estamos muy abiertos a recibir propuestas o noticias o alguien que tiene algo que está saliendo o algo que simplemente con lo que quisiera feedback o algún tipo de conversación. La verdad que el conversatorio surgió inicialmente bajo esos conceptos también, darle la oportunidad a la gente de conversar con gente cuando esté haciendo sus trabajos. Entonces... Nada, lo abrimos, escríbanos si tienen más ideas o más propuestas y bueno, más allá de eso, felices vacaciones de verano y nos vemos en 2025. Vale, Esperamos. Muchísimas Gracias. gracias. Muchísimas gracias Gracias. por esta conversación. Y gracias a vale, todos por venir. vale. Hasta pronto.